Hola. En medicina hay cosas que aparentemente son fáciles. Por ejemplo, si un paciente tiene una fractura en la mano, uno ve la deformidad, puedes hacer un rayo X y con un yeso puedes corregir ese error. En cambio, hay cosas que son mucho más silentes, hay cosas que van por dentro. Y estas cosas son mucho más difíciles de poder diagnosticar. Entonces, hoy traigo un tema que a muchas familias les es problemático. Por ejemplo, el hipotiroidismo en niños. El hipotiroidismo en niños es algo muy problemático para la familia. Y para eso traigo a Fran Medina, el endocrinólogo infantil de Clínica Médica. Qué gusto tenerte acá, Fran. Sí. El gusto es mío, sí. Y mira, Fran, el hipotiroidismo en los niños y la familia sobre todo es un tema complicado porque no todos tienen el nivel de información suficiente para poderlo tratar y sobre todo que los médicos, como no es algo visible o evidente, pasamos mucho trabajo para diagnosticar. Entonces, para los padres, ¿qué síntomas deben hacerle sospechar que su hijo puede tener un hipotiroidismo? Bueno, primeramente decir que el hipotiroidismo es un motivo de consulta más frecuente en endocrinología pediátrica y de la adulto también, no solo en el Ecuador, sino en cualquier parte del mundo. Decir que el hipotiroidismo para uno plantear los síntomas y signos por los cuales un papá o una mamá o algún familiar puede sospechar que el niño puede tener esta enfermedad, se plantea desde el inicio. O sea, usted puede tener un hipotiroidismo congénito, pero puede tener un hipotiroidismo que no sea congénito, que sea adquirido. Entonces los síntomas van a variar. Generalmente cuando el niño al nacer usted sospecha que tiene alguna sintomatología de que pueda tener un hipotiroidismo congénito, pero en el 80%, quizás en la mayor parte de los pacientes, es asintomático. El niño muchas veces no tiene ninguna sintomatología. Ahora, ¿cuáles son los síntomas que, por ejemplo, uno puede sospechar? El aumento de peso, o sea, es un niño que está hipotónico, es un niño que está muy lento, es un niño que está muy somnoliento, es un niño, por ejemplo, que a la hora de alimentarse, bueno, pues se sofoca, es un niño que está con lo que le llamamos nosotros un retardo en la caída del cordón umbilical, cuando no es un bebé pequeñito al nacer, más de 15 días, es un niño que puede tener una coloración amarilla prolongada, un ictro fisiológico que se prolonga por más de 15 días, y son niños sobre todo hipotónicos y que van a tener una salida de su lengua, la lengüita va a estar salida, lo que se le llama macroglosia, más grande de lo normal. Pero casi siempre son niños asintomáticos y no tienen ninguna sintomatología, pero de los síntomas que he mencionado son los que tú puedes sospechar cuando un niño puede tener hipotiroidismo. Por supuesto, ya cuando es un niño más grandecito, que no es congénito, bueno, lo primero que se va a afectar es la talla, y es uno de los motivos de consulta más frecuentes que los padres se les preocupan porque no está creciendo bien, y la baja talla, o sea, el trastorno del crecimiento de la talla, es un síntoma también de hipotiroidismo. Siempre en la consulta uno de pediatra le dice, bueno, uno empieza a sospecharlo cuando es un niñito que engorda, aumenta el peso muy rápido, no así la curva de crecimiento. Entonces, ahí empiezas a sospechar un poco. Ahora, como me vas contando, el cansancio, el estreñimiento, la piel seca son síntomas que también se asocian. Al examen físico, tú cuando ves al niñito, ves un niño que es un niño gordito, que es un niño que tiene una talla baja para su talla, para su edad. Cuando lo vas a evaluar, tiene la piel un poco seca, áspera, el cabello está un cabello que puede estar seco, quebradizo, un poco duro, ralo. Generalmente la macroglosia, como te explicaba, que es la salida de la lengüita para hacia afuera. Son niños, por ejemplo, que se demoran muchos días en ir al baño, y el estreñimiento, que es una cosa que le preocupa mucho a la familia. La caída del cabello también puede estar presente. Ya, pero sobre todo son niños hipotónicos, y ya cuando son niños mucho más grandecitos, una cosa que es muy importante en el tema escolar, los trastornos en la esfera cognitiva, o sea, trastornos en la atención, déficit de atención, trastornos escolares, y eso también llama mucho la atención a los padres y es un motivo de consulta. ¿Sí? Por ejemplo, ahora que dices lo de los trastornos de atención o de aprendizaje, ahora que está de moda esto de que hay muchos niños con problemas del aprendizaje, con trastornos de la concentración, el aumento de este tipo de casos a veces puede, dentro del estudio, si está indicado el tema de estudiar el hipotiroidismo. Por supuesto, están indicadas las pruebas de funcionamiento de tiroides, que hablaremos posteriormente, como es el TSH y el T4. Bien. T4. Fran, ¿el hipotiroidismo puede retrasar la pubertad? A ver, el hipotiroidismo como tal, o sea,
es una de las enfermedades endocrinologías, desde el punto de vista endocrino, que puede tener afectación, sobre todo de la pubertad, cuando es un paciente que usted diagnostica tardíamente, cuando es un paciente que no lleva un seguimiento clínico adecuadamente, cuando es un paciente que tiene diagnóstico de hipotiroidismo, no toma levotirosina, se afecta el crecimiento, se afecta el desarrollo, por supuesto que la pubertad también se puede ver afectada. Ahora, ya hablamos de que aumenta rápido el peso. Hablamos de la parte cognitiva, es decir, del desarrollo intelectual del niño. Y háblame un poquito de qué repercusión puede tener el hipotiroidismo en la talla final de estos pacientes. El problema de la talla final es que, por ejemplo, si usted tiene un hipotiroidismo y el paciente no está siendo tratado adecuadamente, no lleva un seguimiento clínico por un especialista, las consultas que pueden ser cada 3, cada 6 meses, usted va a tener niveles muy elevados de TSH. Al tener niveles elevados de TSH, bueno, pues los síntomas se van a agravar. O sea, es un niño, como decía anteriormente, todos los síntomas de la enfermedad: cansancio, el agotamiento, la hipotonía, los trastornos del rendimiento escolar, y sobre todo la talla final se va a ver afectada, y entonces también es otro motivo de consulta frecuente. ¿Por qué? Porque los padres entonces, y tienen un déficit de hormonas de crecimiento, ¿y por qué no crece? Pero si no lo sustituyes adecuadamente con la hormona tiroidea, que es importante para el crecimiento y desarrollo, entonces el niño, por supuesto, su talla final va a estar afectada. Y es un niño que tiene una baja talla endocrina secundaria al hipotiroidismo, no diagnosticado y no tratado adecuadamente. Exacto. Entonces, por ejemplo, estos niños que el diagnóstico se hace tardíamente, ¿qué repercusión puede haber? A ver, lo más importante es el diagnóstico precoz de la enfermedad. Como te explicaba, está el hipotiroidismo congénito, que es el que se produce al nacer, ya desde el nacimiento, y el hipotiroidismo adquirido, que se adquiere en las diferentes etapas de la vida. Lo más importante es el diagnóstico precoz, sobre todo para evitar el daño mental. Es una enfermedad, es una enfermedad que produce un retraso mental, pero es un retraso mental prevenible si usted hace el diagnóstico precoz. Recordemos que existen programas de tamizaje neonatal, o sea que existen en el Ecuador igual, en diferentes partes del mundo, en la cual hacemos el diagnóstico del hipotiroidismo congénito. Se hace un screening neonatal al nacer el niño, y entre el segundo y el quinto día de vida se debe hacer el estudio del taloncito para, en este caso vamos a realizar TSH. Normalmente, si tenemos un TSH por encima de 40, por supuesto ya de ley hay que empezar el tratamiento. Ahora, si el TSH está entre 20 y 40, pues se debe hacer un confirmatorio entre la segunda y la cuarta semana de nacido. Pero es un confirmatorio que hay que hacer ya. ¿Por qué? Porque usted debe poner un tratamiento en los primeros 3 meses. ¿Por qué? Porque si ya el tratamiento usted logra, el paciente no se le pone un tratamiento precoz antes de los 3 meses, el daño mental que produce es irreversible, y entonces ya sí es lo más preocupante, el retraso mental. Por eso es el diagnóstico precoz, tratar de que todos los niños se le haga el screening neonatal entre el segundo y el quinto día, y si está dudoso, hacer un confirmatorio. Para que ese confirmatorio ya viene por encima de 10, debe usar tratamiento con levotiroxina. Y entonces ese hipotiroidismo, que es un hipotiroidismo congénito, bueno, pues entonces se sigue en consulta, y hasta los 3 años de edad que se hace la reevaluación diagnóstica para definir si es un hipotiroidismo congénito transitorio o permanente. Entonces, yo organizando un poquito en mi cabeza como pediatra, ¿cómo sería este diagnóstico, no? Mientras más temprano tengamos el resultado del tamizaje neonatal, por supuesto, mejor, porque a veces los padres le dicen, si es positivo le van a llamar, no. Y deben entrar a la página web de TAMEN, que así se llama, TAMEN Opción de Ciudadanía, poner la cédula de la mamá, fecha de nacimiento, y vas a buscar si el resultado del examen de tu bebé es positivo o no, porque te va a decir valores. Y claro, si no, debes en el primer control con el pediatra, que es a los 14 días, al menos revisar si ya está el resultado para poder tomar una conducta. Por lo que me vas diciendo, mientras más temprano tengamos ese resultado, mejor. Y por supuesto, si es un niño que se hace el diagnóstico precoz de hipotiroidismo congénito, es un niño que va a tener una vida normal, pero que quiero que entiendan, tomando su medicación, que después vamos a conversar, y al tercer año se hace su reevaluación diagnóstica para ver si es un hipotiroidismo transitorio, que se le pueda suspender la medicación, o si es permanente, tiene que seguir con su tratamiento para toda la vida. Claro. Entonces, si te está gustando este podcast, suscríbete a nuestro canal y compártelo.
cuando comparten este podcast, puede ser que otras familias también se enteren de esta información tan valiosa que nos está brindando un especialista con endocrinología infantil, y además a nosotros nos beneficia mucho y podemos traer otros especialistas para mejorar la salud infantil y de toda la familia. Entonces, Fran, esto es una pregunta frecuente en la consulta de pediatría. Hay casos en que el hipotiroidismo del recién nacido, es decir, el hipotiroidismo congénito, puede ser transitorio y no permanente. Claro. A ver, ¿cuándo tú dices que es transitorio, cuándo es permanente? Eso tú no lo puedes decir hasta que el niño no tiene 3 años de edad. O sea, el niño ya nace, ya se diagnostica con hipotiroidismo congénito, ya por la clínica, por la bioquímica, etcétera, y usted tiene que dar un seguimiento con el especialista, o sea, durante 3 años. Al tercer año de vida, usted debe suspender la levotiroxina, ¿ya? Y ahí entonces debe estar un mes sin tomar la medicación. Al mes se le realiza las pruebas bioquímicas de TSH-T4. Si el TSH, por supuesto, está por encima de lo normal, entonces ya es un hipotiroidismo congénito permanente y debe tomar medicamentos para toda la vida. Si las cifras de TSH y T4 son normales, se clasifica como un hipotiroidismo congénito transitorio, pero no se le da al alta al paciente, se le da un seguimiento cada 6 meses, una vez al año, y hasta que llega a la pubertad. El tema 15, 18 años podemos seguirlo, y se clasifica como un transitorio, pero sin medicación. Claro. ¿Ya? Eso es importante porque la familia a veces cree que el tratamiento es de por vida. No, no es de por vida. Pero hay... No es de por vida siempre y cuando sea un transitorio, un congénito transitorio, no es de por vida, se suspende la medicación. Ahora, si es un permanente, ya clasificado al tercer año, sí debe tomar medicamentos para toda la vida. Y una preocupación también que es constante para la familia es ¿qué causa el hipotiroidismo en niños? Básicamente, sobre todo, los trastornos del crecimiento, ya que es importante, sobre todo el congénito, es un niño que tú ves que no va creciendo bien, a pesar que engorda, no va creciendo bien, que es una baja talla de causa endocrina, pero también, sobre todo, los trastornos, sobre todo del rendimiento escolar, que es una cosa que preocupa mucho al papá y a los padres, o sea, que no va bien en la escuela, los maestros te dicen que no sé qué, que está un poco desorientado, que está un poco como un entretenido, y eso es importante también. Y los trastornos del crecimiento, básicamente, ¿sí? Y a veces preguntan, ¿qué es la tiroiditis de Hashimoto? La tiroiditis de Hashimoto es una enfermedad autoinmune de la glándula tiroides. O sea, es una de las causas también de hipotiroidismo, sobre todo, el más frecuente en hipotiroidismo adquirido y hipotiroidismo en el adulto, en la cual es una enfermedad en la cual hay un aumento en la producción de los títulos anticuerpos, antitiroideos, y entonces, bueno, por supuesto, puede afectar. Por supuesto, hay una destrucción de la glándula, en este caso de la glándula tiroides, y se afecta como tal el funcionamiento de la glándula. En el caso de la tiroiditis de Hashimoto tiene 3 fases. Una fase en la cual tú puedes estar normal, estás eutiroideo, sí. Una fase que estás hipertiroideo, donde hay un exceso en la producción de hormonas tiroideas, y por el contrario, una fase en la cual estás hipotiroideo con niveles clínicos y bioquímicos de hipotiroidismo, y ahí tienes que tomar también levotiroxina. Porque igual puedes tener síntomas de hipofunción. Ya más frecuente en niños mayores y en el adulto, pues puede ser el cansancio, decaimiento, agotamiento, caída de cabello, las uñas se le parten, se le caen, empiezan a aumentar de peso, cambios de carácter, hoy estoy contento, mañana estoy alegre, otra vez estoy deprimido, etc. Fran, me gustaría que nos explique si el hipotiroidismo es hereditario. ¿Debe estudiar también a los hermanos, por ejemplo? Porque a veces hay uno y dicen, ¿los hermanos qué? A ver, 100% hereditario no es, pero igual, cuando hay varios miembros de la familia que tienen una enfermedad tiroidea, sobre todo si esa enfermedad tiroidea, la causa es una enfermedad autoinmune, como es una tiroiditis, ahí sí se debe hacer estudio del funcionamiento de tanto TSH como T4 con a varios miembros de la familia. ¿Sí? Otra, Fran, yo voy aprendiendo, contigo yo aprendo, ¿ya? Tener bocio significa que voy a tener una enfermedad tiroidea importante. No. A ver, tener bocio significa que tienes un aumento de volumen de la glándula tiroides. La glándula tiroides es una glándula impar que tenemos todo aquí en la parte anterior del cuello. Usted puede tener un aumento de volumen de la glándula, que es un bocio, y puede ser un bocio difuso eutiroideo cuando tiene un funcionamiento normal. No quiere decir, tener bocio no quiere decir que vas a tener hipotiroidismo. Usted puede tener un hipotiroidismo y no tener bocio, y usted puede tener bocio y hipotiroidismo al mismo tiempo. O sea, el bocio es el aumento de volumen de la glándula. Ahora, tienes un paciente, un niño adulto con un bocio, ¿cuál es la conducta? Hay que hacerle estudios. ¿Qué estudios llevan? Una ecografía tiroidea para ver la topografía de la glándula tiroides. Y lo otro que tienes que hacerle es TSH, T4, anticuerpo antitiroideo, para ver si existe o no autoinmunidad y si existe o no alguna alteración del funcionamiento de esa glándula. Si las hormonas son normales, no tiene que tomar ninguna medicación. Ahora, simplemente es un seguimiento en consulta. Claro. Ahora que ya entras un poquito en nomenclaturas para doctores, este programa también lo ven médicos generales, lo ven pediatras, y quiero que me digas un poco más.
¿qué exámenes necesitas para poder confirmar que un niño tiene hipotiroidismo? A ver, diagnóstico de hipotiroidismo, diagnóstico clínico, diagnóstico bioquímico. Habíamos hablado de algunos de los síntomas clínicos en los cuales tú puedes sospechar que un niño, un adulto, cualquier persona puede tener un hipotiroidismo. Siempre recordando que muchas veces es asintomático, el paciente no tiene síntomas clínicos y tú tienes que hacer estudios complementarios. De base, básicamente, la TSH, ya que es la hormona estimulante de la glándula tiroides, y el T4 libre. O sea, generalmente cuando hay un hipotiroidismo tenemos niveles elevados de TSH y la T4 siempre va a estar baja. En el caso de un hipotiroidismo primario, usted puede tener también un hipotiroidismo subclínico. El hipotiroidismo subclínico es cuando tenemos niveles elevados de TSH, pero en este caso la T3 y la T4 son normales y el paciente o está asintomático o tiene muy pocos síntomas clínicos de la enfermedad. Mira, yo recuerdo un niño que llegó a la consulta, se llamaba Raulito, y Raulito era un niño con sobrepeso, obesidad, pero estaba en talla por debajo de la media de peso para su edad, ¿sí? Es decir, tenía peso por encima de la edad y talla por debajo de la media para su edad. Y este niñito llegó con TSH elevado, con 6.5 llegó. Le mandamos a hacer repetir los exámenes porque trajo de la vida privada, así, de laboratorios por fuera, trajo sus laboratorios y cuando llegó a la consulta médica, los laboratorios al repetirse lo venían normal. Entonces la conducta quedaba, ¿será real que tiene el hipotiroidismo subclínico como me estás diciendo? Yo lo decidí, fue referírtelo, no sé si lo recuerdas, pero lo más probable es que lo hayas seguido tú en consulta. Eso, en este caso tocaría dar un seguimiento clínico, porque si el paciente está asintomático y el TSH es normal, en estos momentos lo que lleva es un seguimiento. Puede que puede no. Es un hipotiroidismo subclínico cuando el TSH está ligeramente elevado y la T4 es normal. Si los anticuerpos son negativos, ¿qué quiere decir? Que no hay autoinmunidad, usted no lleva nada y lo que lleva es seguimiento y observación clínica. Ahora hablaste de anticuerpos. ¿Cuándo sí o sí llevan los anticuerpos? Porque por lo que veo no se le indica anticuerpo de entrada a todos. No, por ejemplo, si el paciente tiene, sobre todo en el hipotiroidismo subclínico, es muy importante para definir el tratamiento, ¿ya? Sí. Y sobre todo cuando hay un paciente que viene con síntomas clínicos de la enfermedad, con diagnóstico de hipotiroidismo y varios miembros de la familia, el papá tiene antecedentes de tiroiditis de Hashimoto, que también se deben indicar anticuerpos. Y sobre todo también los anticuerpos se usan mucho, se manejan mucho cuando en la persona embarazada con trastorno con disfunción tiroidea. Claro. Ahora, otra pregunta que también es muy típica en las consultas, sobre todo de pediatría, porque al final el niño con hipotiroidismo puede venir por gripe, puede venir por diarrea. Es que el niño hipotiroideo hay que tratarlo como un niño normal, con todas sus patologías. Puede tener catarro, puede tener fiebre, puede tener una hiperglicemia asociada, etc. Y hay que tratarlo de manera integral como un paciente, ¿ya? Y la mayoría de las veces nos llegan a los pediatras. A los pediatras. Entonces, el tratamiento siempre va a ser con levotirosina. El tratamiento, ya una vez diagnosticado el hipotiroidismo, su tratamiento es con levotirosina sódica, sí. ¿Ya? Es un medicamento que se toma de mantenimiento en el caso del hipotiroidismo permanente para toda la vida. Es un medicamento bioral, por supuesto, y que se debe tomar generalmente en ayunas y se debe esperar mínimo 30 minutos, una hora para desayunar, para que no interfiera en el proceso de digestión y demás. Y en la absorción, sobre todo, de la medicación. Ahora que hablaste de la absorción, me gustaría que nos expliques cómo se toma correctamente la levotirosina en bebés y niños. Sobre todo en los niños con hipotiroidismo congénito, que en el cual son niños que realmente tienen 10, 15, 20 días de nacidos, son lactantes, generalmente usted debe dar el medicamento bien temprano en la mañana y debe esperar mínimo de 30 minutos a 60. Básicamente, sobre todo 60 minutos cuando le va a dar el pecho, cuando le va a dar alguna fórmula o la leche. Y debe ser en ayunas, lo primero que tiene que hacer bien temprano en la mañana. Porque cuando uno se lee el prospecto de la medicación de la levotirosina, siempre te dicen que es uno de los medicamentos que más interactúa con otro tipo de alimentos o de otros medicamentos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué alimentos o fórmulas o suplementos pueden interferir? Y me dices hierro. El hierro, el calcio, las fórmulas, sobre todo estas fórmulas lácteas, la soya también. Los antiácidos también. Los antiácidos también, hay que tener mucho cuidado. Pero básicamente le das el medicamento y tienes que esperar 30, 60 minutos para tomar cualquier alimento. ¿Sabes por qué te pregunto? Porque también tuve un paciente en la consulta que el niñito ya tenía el diagnóstico de hipotiroidismo, pero reciente. Parece que no les explicaron bien a los padres cómo tomar la medicación. Y ellos ya llevaban 2-3 meses tomando, pero le estaban dando... No, a veces se lo dan con alimento y no se absorben la medicación y lo están tomando por gusto. Exacto, entonces eso es lo que pasaba. No veían mejoría. Vienen a la consulta, ven la TSH que está elevado, el niño no tiene respuesta desde el punto de vista clínico a la medicación, y entonces los padres también se preocupan. Eso puede pasar también. Y eso nos pasó y lo vimos en la consulta.
los padres venían desesperados, esta niñita no acababa de mejorar, clínicamente no había mejora, y cuando hicieron los exámenes también venían todavía picos altos de estas hormonas. Y Frank, ¿y qué pasa si se olvidan de dar una pastilla un día? A ver, normalmente no tiene por qué olvidarse, porque es una cosa que es importante, temprano en la mañana deben estar presentes, es un medicamento que se toma en ayunas, etc. Pero igual, si te lo toman en la mañana, igual, no se lo toma en la mañana y el papá o la mamá están seguros que el niño no toma la medicación, usted se la puede dar en la noche, cuando se va a acostar a dormir. Pero básicamente debe ser en la mañana, ¿ya? No es que a veces me dicen, doctor, si ahora no se lo di, ¿puedo duplicar la dosis? No, es la dosis habitual que le corresponde. Es decir, pero tampoco pueden olvidarse, porque lo mismo pasa con el hipotiroidismo, pasa con otras enfermedades. Usted tiene una persona diabética, y no se pone su insulina, que es lo que va a tener niveles elevados en alto de glucosa. El hipotiroidismo también, usted hoy se olvida, mañana no ha pasado, sí, como usted viene a ver, usted hace un control hormonal y los niveles de TSH van a estar altos. Y entonces la respuesta no es una respuesta adecuada. ¿Por qué? Porque por descuido en el tratamiento médico. ¿Claro? Y entonces no tienes necesariamente que reajustar la dosis o aumentar la dosis, simplemente tomar la dosis adecuada, que es lo que te corresponde. Entonces, por ejemplo, si se me olvida darle la dosis hoy, porque se olvidó, se quedó en casa de la abuela, lo que sea, mañana le doy la dosis del día. No es que voy a duplicar la dosis, no voy a darle la de mañana y la de hoy, o le voy a dar en la noche y mañana en la mañana. En la mañana no. Sí. Entonces, Frank, una de las cosas que pasa también es cómo los doctores pueden darse cuenta que estamos poniendo, o la dosis de levotiroxina está bien. Claro, es por el seguimiento. Uno es el seguimiento clínico, o sea, clínicamente el paciente va evolucionando. Es un niño que está asintomático, es un niño que tiene una velocidad de crecimiento normal, los percentiles de crecimiento pues, están normales, pero lo más importante es el estudio bioquímico, o sea, los complementarios, los exámenes complementarios para la evolución del paciente. Está la TSH y por supuesto la T4. La T4 es lo que uno toma levotiroxina. T4, los niveles óptimos de T4 nos dicen que el paciente tiene, o sea, va respondiendo bien al tratamiento y que la dosis actual o la dosis que toma de levotiroxina está adecuada. Claro, porque, por ejemplo, cuando uno va a poner la dosis de un antibiótico, por el peso puede calcular. Claro. Cuando vamos a hablar de hormonas tiroideas, a veces es un poco difícil ponerlo. Claro. Entonces, a tu criterio de endocrinólogo infantil, ¿cada qué tiempo deben de venir estos pacientes a controles? No que esté descompensado, sino el que viene a control, que todo marcha bien. ¿Y qué exámenes deben de traer? Por ejemplo, el hipotiroidismo congénito en el primer año de vida se ve mensual. ¿Ya? Mensual. El primer año de vida. Ya después se ve cada 3 meses y después cada 6 meses. Ya en el tercer año se hace la evaluación diagnóstica para ver si es un permanente o un transitorio. Pero los niños ya con hipotiroidismo adquirido deben verse en consulta cada 3, cada 6 meses. En cada consulta, ¿qué es lo que hacemos? TSH, T4 y por supuesto no solo TSH, T4. Si tiene afectación del desarrollo, del crecimiento y desarrollo, hacemos una radiografía de la mano para ver cómo está la edad ósea, si hay estado, cómo está la maduración ósea en relación con su edad cronológica, pero también se pueden hacer perfil lipídico, porque muchas veces cuando hay un hipotiroidismo no diagnosticado o mal controlado, lo primero que se va a afectar es el perfil lipídico. Hacemos colesterol, triglicéridos, HDL, LDL, y incluso si es un niño que está obeso, que está sobrepeso, puede tener comorbilidades asociadas. En dependencia de esas comorbilidades asociadas, pues indicamos los exámenes complementarios. Pero básicamente lo que lleva es TSH y T4, que son las hormonas tiroideas. No a todo el mundo se le indica ecografía tiroidea, que es algo que es importante. El hipotiroidismo es un trastorno del funcionamiento de la glándula. No, ¿Qué vas a encontrar en una ecografía en un niño hipotiroideo? No vas a encontrar nada. Simplemente la ecografía tú la haces en un niño con hipotiroidismo congénito para buscar la causa. No es una disgenesia o una atiroidosis, o sea, ausencia de glándula. O para ver la topografía, si hay algún nódulo, alguna calcificación, eso es mucho más frecuente en el adulto, en los niños ya con hipotiroidismo adquirido. Pero normalmente de entrada no lleva una ecografía. Eso tampoco se debe hacer para diagnóstico ni para seguimiento. Y otra que también quiero que hables un poquito es, por ejemplo, se sabe que hasta el 90, el 95% de todos los niños con sobrepeso y obesidad no tienen trastornos hormonales. Pero antes, o todavía por ahí queda la creencia que todo niño gordito es que tiene problemas de temas de hormonas. No, claro que no, porque incluso el sobrepeso y la obesidad, que es otro tema importante y frecuente de consulta, es cuando hay un exceso de grasa corporal total. Que puede ser, ahí puede ser hereditario, cuando varios miembros de la familia tienen obesidad o sobrepeso, pero también por factores culturales, factores genéticos, factores sociales, ¿entiendes? Asociados, y no necesariamente tener un déficit o una enfermedad hormonal. O sea, independientemente de que la obesidad o el sobrepeso acompaña a muchas enfermedades endocrinas, ya no siempre la causa es hormonal. Entonces eso tienen que tenerlo presente también. Frank, en tu experiencia, ¿con qué enfermedades más se asocia el hipotiroidismo?
Por ejemplo, síndrome de Down. Es que existen enfermedades genéticas que pueden asociarse a hipotiroidismo, y no solo enfermedades genéticas, como decía, el sobrepeso, la obesidad, se puede asociar a diabetes mellitus, la causa es autoinmune. Tú tienes una tiroiditis de Hashimoto y es autoinmune, tú te puedes asociar a otras enfermedades autoinmunes, anemia perniciosa, insuficiencia suprarrenal, vitiligo, etc. ¿Entiendes? O sea, es importante también ver al paciente de manera integral, no solo ver tiene hipotiroidismo y le voy a evaluar el perfil tiroideo, hay que evaluarlo de forma integral. Es un niño sobrepeso, es un niño bajo peso, es un niño con una obesidad, es un niño con antecedentes de enfermedades autoinmunes en la familia, o antecedentes de diabetes, o antecedentes de alguna otra enfermedad endocrina que se pueda asociar al hipotiroidismo. Usted también tiene que estudiarlo de forma general. ¿Sí? Claro. Y estos niñitos, por ejemplo, me llama la atención que los niños con síndrome de Down, dentro del estudio inicial, el pediatra tiene que sospechar que puede haber ciertas patologías asociadas. Como es el hipotiroidismo y la diabetes mellitus también. ¿Sí? Y las cardiopatías. Y otras enfermedades cardiovasculares, sobre todo las cardiopatías congénitas que acompañan al síndrome de Down. Claro. Entonces, el niñito con síndrome de Down, un buen criterio sería enviar al endocrinólogo en caso de que le hagan el estudio y que venga con problemas. Así que no lo olviden, es lo que claro, quiero. Lo que pasa es que estos niños al nacer, como te explicaba, se le hace el estudio neonatal, o sea que es el tamizaje neonatal que se hace entre el segundo y el quinto día para descartar que tenga un hipotiroidismo congénito. Ahora, no quiere decir que en algún futuro tenga un hipotiroidismo asociado o secundario, como te explicaba, que la causa más frecuente es la tiroiditis autoinmune. Y ahora, a tu experiencia, ¿qué por ciento más o menos de la población puede tener hipotiroidismo? Más o menos, por ejemplo, en niños, los neonatos, un caso cada 3.000 o cada 4.000. Se dice que el recién nacido puede ser entre 1 cada 3.000, cada 4.000. El recién nacido puede tener hipotiroidismo, pero se dice que en la edad escolar es frecuente y es un motivo frecuente de consulta. Sí. Se dice que en los niños escolares hasta un 6% de la población puede tener hipotiroidismo. Pero también el adulto es frecuente, porque el adulto puede estar asintomático, sin embargo, usted tiene una tiroiditis de Hashimoto o, por ejemplo, estás operado, tienes una cirugía y secundario a eso, tienes un hipotiroidismo quirúrgico. Claro. Y ahí tienes que tomar medicamentos para toda la vida. Claro. También depende de la causa, ¿sí? Entonces, un niño que tiene hipotiroidismo controlado, claro, ¿sí? Podrá hacer su vida completamente normal. Exactamente. Simplemente seguimiento clínico por el pediatra, por el médico general, por el endocrinólogo, tomando su medicación toda la vida. Es un niño que hay que tratarlo más que como hipotiroideo, como un niño normal, y puede hacer su vida normal. Es lo que quiero que los padres entiendan, ¿sí? Frank, uno de los mitos por ahí que están, por ejemplo, un niño que tiene un hipotiroidismo diagnosticado, por ejemplo, y los padres dejan de tomar la medicación porque no la pueden pagar, porque no lo pudieron tener en el tiempo. Eso sí va a tener una repercusión. Claro, por supuesto, porque no tiene... A ver, el hipotiroidismo es cuando hay una deficiencia de hormona tiroidea, que puede ser desde el nacimiento, puede ser adquirido. Y eso generalmente, que lo que produce generalmente trastornos del desarrollo cerebral y un impacto importante en el crecimiento y la maduración ósea. Entonces, si usted no toma la medicación, usted puede tener muchos de los síntomas y signos clínicos que yo he mencionado, pero sobre todo en el niño, el déficit de atención y el trastorno y la baja talla es importante. Entonces, la medicación es fundamental. Si es un hipotiroidismo permanente para toda la vida, no puede suspender el medicamento. Eso quiero que la familia lo sepa, porque entre todos debemos hacer el esfuerzo. Y ahí es importante el apoyo de la familia, claro. Mamá, papá, abuelos, primos, tíos. Muchas veces son familias disfuncionales que están padres separados, sí. Que el fin de semana estoy con mamá, el fin de semana estoy con papá, y entonces a veces me llevé el medicamento, no me llevé la medicación y no lo cumple adecuadamente. Y entonces una medicación que no se toma de forma permanente y regular, pues también en el pronóstico y en el seguimiento del niño, pues se va a ver influenciado. Fran, este tipo de pacientes de hipotiroidismo, temas asociados a la hipotiroidismo, es decir, por ejemplo, pueden ir a cirugía, tendrán que hacer algo... Simplemente, como te explicaba, tienes que ver al niño de manera integral. De manera integral, y más que hipotiroideo como un niño normal. Por supuesto, puede tener comorbilidades, puede tener enfermedades como tenemos todos. Tiene que estar controlado para ir a una cirugía, para ir a cualquier proceder que se vaya a realizar, porque el estrés quirúrgico también es un factor predisponente para entonces estar un poco descompensado, pero tiene que estar eutiroideo, que quiere decir que esté eutiroideo con una función tiroidea normal para ir a una cirugía, pero no tiene contraindicación de ir a ninguna cirugía. Fran, otro no mito. Está contraindicada la cirugía en el hipotiroidismo. ¿Esto es mito o es realidad? Por ejemplo, hay niños que le da la prueba del tamizaje neonatal, le da menos de 40, es decir, en una zona que sí o sí hay que hacerle de nuevo la confirmación, y te dicen que puede ser por el estrés del parto. Partos prolongados, el frío a la hora de salir.
Disculpa, a ver, un TSH entre 20 y 40 está sospechoso. Usted tiene hay que confirmarlo. Hay que confirmarlo. Y si viene por encima de 10 ya está diagnosticado. Por encima de 40 lleva tratamiento sí o sí. Ahora, es mucho más frecuente en la prematuridad. Es verdad que se ha visto que es más frecuente el hipotiroidismo en los prematuros. Y entonces, bueno, por eso siempre es importante tanto el screening entre el segundo y el quinto día y, por supuesto, el seguimiento. Porque muchas veces tienen niveles elevados de TSH y ya lo etiquetan como niño hipotiroideo. No tienes que hacer el confirmatorio. Si el confirmatorio viene por encima de 10, ya sí es un hipotiroidismo. En este caso, al nacer congénito. Fran, ¿y estos niños que no se hacen el screening por la razón que sea? Quedaron en la maternidad mucho tiempo, nacieron en otro país. ¿Qué pasa con estos niños? Igual, esos vienen a la consulta y tienes que evaluarlo. O sea, tienes que ver pedir la ficha de ese paciente a la hora de interrogarlo, preguntarle si le hicieron todas las pruebas, porque no solo se hace TSH en nacer, son varias pruebas de screening neonatal para enfermedades congénitas. Y entonces son niños, por ejemplo, que al nacer quizás puede que no se le haga el TSH y puede que sea normal y no trae nada, pero es un niño que en el transcurso del tiempo, por X motivo, por una tiroiditis o por cualquier otra afección secundaria, puede tener un hipotiroidismo, puede tener un trastorno del funcionamiento de la glándula y diagnosticarse un hipotiroidismo en la infancia, que no necesariamente tiene que ser congénito. Claro. Entonces yo creo que ya hemos cubierto casi todas las preguntas que veníamos para traerte hoy y me gustaría, Fran, si tienes algo al final así como un resumen para decirle a esa familia de niños con hipotiroidismo, tú como endocrinólogo infantil, ¿qué le aconsejas? A ver, lo más importante es que los padres tienen que estar atentos, tienen que estar presentes, que es una enfermedad que es frecuente, ya que en consultas de endocrinología, que muchas veces cuando varios miembros de la familia tienen una enfermedad tiroidea, bueno, pues uno puede sospechar cuando el niño tiene alguna sintomatología de los síntomas de lo que yo he dicho anteriormente, que pueda tener un hipotiroidismo. Que si bien es cierto, muchas veces el niño está asintomático, tenemos que tener presente algunos elementos clínicos que te puedan hacer sospechar que pueda tener una disfunción de la glándula tiroides, llamada hipotiroidismo, como sobre todo los niños pequeños, cuando se afecta su crecimiento, cuando aumentan más de lo normal, cuando tienen algún trastorno escolar, sobre todo de la esfera cognitiva, que no se están, la maestra te dice que es un niño que no se relaciona bien, que está un poco callado, que está hipotónico, que tiene déficit de atención. Eso es importante, ¿ya? Lo otro que es importante, por supuesto, siempre tener presente que el diagnóstico precoz es importante porque es una enfermedad que produce retraso mental, un retraso mental que es prevenible si usted hace un diagnóstico precoz. Y lo otro que es importante es el screening neonatal. Siempre al nacer estar pendiente de este screening neonatal, que es muy importante, que se debe hacer entre el segundo y el quinto día de nacido del talón, y esto por supuesto va a dar el diagnóstico, ¿no?, de la enfermedad, ya sea congénita en este momento de la vida del niño, que es el nacer. Entonces, Fran, muchas gracias por venir a Un Mate con el Dr. Coro. Gracias a ustedes. Esta invitación estuvo dando vuelta casi un año. Gracias a ustedes. Sí. Seguro vamos a tener otros temas. Claro, ya mucho gusto. Vi que te fue bastante bien, entonces vamos a traer otros temas. Por ejemplo, podemos hablar acá de pubertad precoz, diabetes tipo 1, obesidad. Por ejemplo, uno que está de moda ahora en los niños, resistencia a la insulina. También. La diabetes tipo 2 en niños, que es muy frecuente que se asocia a obesidad o sobrepeso. Claro. Y son cosas que podemos hacer y esto va a darle más información a toda la familia, a todos los seguidores que tenemos en nuestro canal. Ya. Así que queda la puerta abierta para que vuelvas a venir. Gracias a ustedes. ¿Sí? Hasta luego y seguimos en Un Mate con el Dr. Coro. Recuerde que cada semana vamos a ir subiendo un programa.